dijimos Windows BSL Application Delphi. Entonces seleccionamos y aquí nos va a crear ya nuestro proyecto para trabajar. Nos crea directamente con un formulario en blanco, al cual nosotros le vamos a ir colocando lo que van a ser o bien botones o bien cajas de texto para poder trabajar. Ya tenemos ahí el formulario. Vamos a guardar primero nuestro proyecto para colocarle un nombre. A ver, un momento, alguien está queriendo ingresar. Ya. Vamos a guardar primeramente el proyecto. Aquí es ya cada quien como le quiere llamar al proyecto. Por ejemplo, yo le voy a llamar a la unidad, voy a llamar formulario. Aquí tengo, vamos a crear una carpetita primero. Ya tengo uno parecido. Vamos a poner números. Entonces ahí primero guardamos la unidad y luego nos va a pedir cómo se va a guardar nuestro proyecto. Si queremos le damos así como project directamente. No pasa nada. Esto es solo para crearlo. Ahora, en este formulario, aquí es donde vamos a hacer todas las llamadas a los métodos que vamos a ir creando. Como ya avanzaron lo que viene a ser la teoría de objetos y clase, vamos a crear nosotros la clase número. Y como les digo el ingeniero, seguramente una clase vendría a ser, en resumen, se podría decir que es una forma abstracta de ver un objeto. Por ejemplo, nosotros como personas somos un objeto, los cuales tenemos distintos atributos. Y ese objeto llamado persona lo podemos pasar a lo que viene a ser a esto virtual como una clase. Podemos llamar la clase persona, en la cual puede tener distintos tipos de atributos o campos, como por ejemplo le podemos poner brazos, ojos, nombre, apellido, todo lo que pueda identificar a una persona. En este caso vamos a hacer número. Entonces vamos a crear nuestra unidad que se va a llamar número. Entonces vamos a File, New, y vamos a crear una unidad de Delphi. La unidad se crea así en blanco. Entonces vamos a guardarla esa unidad. Esta unidad le vamos a llamar U número, o cualquier nombre que ustedes le quieran poner. Y la guardamos. Yo ya había estado preparando un poco lo que es la unidad. Si se fijan, acá tenemos tenemos la interfase y tenemos la parte de la implementación. Aquí entre interfase e implementación vamos a definir un momento. Entre interfase e implementación vamos a definir lo que van a ser las variables que vamos a manejar para la clase número. Vamos a indicarle que esta unidad es una clase y vamos a definir los métodos que vamos a utilizar para lo que viene a ser esta unidad de número. Entonces, vamos a copiar esto acá que ya tengo copiado y luego les voy a explicar qué es cada uno. Entonces, lo primero que vamos a hacer es declarar uses. El uses viene a ser un llamado a las librerías que vamos a utilizar. Porque en algún momento vamos a necesitar usar alguna operación de matemática, por ejemplo, que lo estoy colocando acá IOMAT, o algunas otras utilidades que tiene esta librería sysútil, como por ejemplo mensajes o algo que queramos mostrar en pantalla, solamente para usarlo. Si queremos usar alguna otra clase, solamente escribimos coma y escribimos ahí la clase que necesitamos. Una vez que colocamos las librerías que vamos a usar, definimos el type. Aquí en el type es donde colocamos el tipo que le estamos diciendo a la clase, a esto de acá, que va a ser una clase
y le vamos a llamar números naturales. Entonces colocamos el type y ya definimos lo que es la clase. Entonces, como ya tenemos la clase, tenemos que identificar ahora cuáles van a ser los atributos que va a tener esta clase. En este caso, como es un número, solo vamos a definir una variable, un atributo que se va a llamar número y que va a ser de tipo entero. Para definir un dato siempre se coloca el nombre de la variable, 2 puntos, y el tipo de dato que va a ser ese tipo de dato. Y siempre con el punto y coma al final. Esto lo colocamos en privado, porque este atributo de acá, quien usa nuestro programa, no lo puede ver y no lo puede acceder directamente. Para que puedan acceder a este método, a este valor, se debe hacer mediante los métodos públicos que vayamos a definir. Y eso lo vemos un poquito más abajo. Declaramos la parte pública, y en la parte pública, primeramente declaramos un constructor. El constructor, ¿qué va a hacer? Que va a crear un objeto de la clase números naturales. Es decir, el constructor me va a inicializar la variable número en algún valor que nosotros definamos en ese constructor. Si tuvieran otros más atributos, en este mismo constructor vamos a definir lo que viene a ser cómo crearlo, qué valores va a tener de inicio. Al momento que nosotros demos create, se va a crear un objeto de tipo números naturales con un valor ya por defecto. Luego lo que tenemos que hacer serían los set y los get para los atributos que tenemos declarados en la parte privada. Para poder acceder y modificar, necesitamos un set número, o cualquier ustedes nombre le pueden poner acá, le pueden poner cambiar número, agregar número, insertar, reemplazar número, es cualquier nombre que ustedes vean, pero lo más conveniente siempre es colocarle un set por delante y luego ya el nombre de lo que va a hacer. Y esto sería un procedimiento. En esto de acá, los métodos, tenemos los métodos, los procedures, y tenemos los functions. Los procedimientos, los procedures, vienen a ser métodos que van a hacer algo van a hacer algo internamente. Puede ser que modifiquen o no algún tipo de valor, pero no me devuelven ningún tipo de dato, ningún tipo no tiene ningún tipo de respuesta. En cambio, las funciones, nosotros siempre obtenemos algún atributo, algo nos va a devolver siempre, alguna. Por ejemplo, si nosotros mandamos alguna consulta, la función nos va a devolver algo. En cambio, los procedimientos no nos devuelven, aunque también hay procedimientos en los cuales ustedes envían alguna variable y en esa variable devuelven el valor, pero no lo devuelven directamente como lo hace una función. Eso ya lo vamos a ver más adelante, cómo hacer que devuelva un valor en un atributo. Entonces, lo fundamental serían el constructor con el que vamos a crear. Siempre ya viene como defecto constructor, y ahí colocamos el nombre, create. Luego elegimos el procedimiento para insertar o reemplazar el valor, y el get. El get me va a devolver el mismo valor que tenemos acá del nombre número. Y luego ya definimos algunos otros métodos que tenemos. Por ejemplo, aquí yo he hecho uno, el get cantidad de dígitos, y tenemos el dígito en la posición. Entonces vamos a comenzar a implementar. Una vez que nosotros ya definimos acá los métodos, para no estar escribiendo nada acá abajo, presionamos las teclas Control, Shift, C, y automáticamente eso se genera abajo. Como ven, ya me los creó cada uno para que yo los pueda implementar. Tenemos el constructor, aquí tenemos el get cantidad, tenemos el get dígito, tenemos el get número. Entonces lo que tenemos que hacer es solamente comenzar. Entonces vamos a ir por orden. El constructor, entonces vamos a crear el constructor. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Que a esta variable número, que hemos declarado como privado, le vamos a colocar un valor inicial. Entonces,
La mayoría de las veces la variable número tiene por valor 0. Quiere decir que cada vez que yo cree un objeto de tipo número natural, siempre va a iniciar en cualquier variable que ustedes cualquier objeto que creen en números naturales, siempre va a iniciar con un valor de 0. Siempre. Ahora, para modificar ese valor que está en 0, vamos a modificar este método de acá, setNúmero. En setNúmero, si se fijan, aquí entre paréntesis hay una variable que dice n de tipo entero. ¿Qué quiere decir esto? Que esta variable n yo la voy a recibir como un parámetro y algo voy a hacer acá en setNúmero. Y como lo que yo quiero es modificar, entonces me voy al método que voy a implementar y coloco acá número va a ser igual a lo que le estoy mandando por parámetro. Entonces quiere decir que cuando yo use este método setNúmero, yo voy a cambiar el valor. Ya no, en vez de tener 0, ahora voy a tener lo que yo le estoy mandando por este parámetro de acá. Entonces ahí ya reemplaza y cambia el valor. Ahora, si queremos ver ese valor, hacemos la función getNúmero, que me devuelve un entero. Entonces, para hacer en las funciones, para hacer un retorno de algún valor, colocamos result, no punto, y aquí le colocamos número. Retornamos el valor de nuestra variable que está en privado. Con esto prácticamente lo que hacemos hasta el momento es solamente crear el objeto de tipo número, inicializarlo en 0, podemos cambiar el valor y podemos obtener cuál es ese valor que tiene actualmente. Entonces con eso nos vamos a ir ya al formulario y vamos a comenzar a crear lo que viene a ser para mostrar y para cambiar. Por el momento vamos a usar botones. Ya más adelante vamos a usar, ya va a ser un menú desplegable para que de ahí puedan ustedes configurar. Entonces lo primero que vamos a usar, vamos a hacer unas cajas de texto. Vamos a colocar 2 cajas de texto. Vamos aquí el edit. Vamos a poner unas etiquetas. Yo creo que esto ya lo han hecho en introducción a la informática, así que no creo que les sea difícil. Entonces en el caption vamos a cambiar aquí, vamos a ponerle valor, y en el label 2 vamos a ponerle get y set mejor, solo para prueba. Entonces en el edit 1 lo que vamos a hacer es colocar el valor, y en el get, en el edit 2 lo vamos a mostrar ese valor que carguemos. Necesitamos unos botones. Vamos a tener un botón que nos va a crear el objeto. Vamos a usar otro botón que nos haga el set. Y vamos a usar otro botón que nos haga el get. Entonces, sí o sí, yo debo crear el objeto al momento de ejecutar. Si yo declaro la variable y no la creo, al momento que yo use cualquiera de los métodos, sí o sí nos va a botar un error, porque el objeto todavía no está creado. Entonces, lo primero que vamos a hacer es nos vamos a ir al formulario, y en la parte de acá lo vamos a declarar como privado. Primeramente, acá arriba, aquí, ¿se acuerdan de lo que les decía de los uses? Necesitamos usar esa unidad que hemos creado. La hemos declarado como números. Entonces yo la tengo que llamar aquí a esa unidad
para que la podamos usar, para usar todos los métodos y atributos que tenemos de esa clase. Y lo que vamos a hacer acá es que vamos a declarar una variable, llamémosle n, de tipo números naturales, que es la clase que hemos creado. Que aquí declaramos el tipo, entonces estamos creando un objeto de este tipo de clase, estamos creando acá una variable n, que va a ser en números naturales. Esta variable n es la única que puede acceder a los métodos que tiene creado un número. Entonces ahí podemos acceder a todos estos números que están en public. En la parte privada no podemos acceder a nada, porque no permite, es privado prácticamente. El mismo nombre lo indica. Entonces, lo que vamos a hacer primeramente es crear el objeto. Entonces, nos vamos a crear. Y aquí, les voy a mostrar aquí lo que ya anteriormente estaba realizando. Si se fijan acá, a la variable n, tenemos que llamar al método create. Entonces, lo vamos a crear ese método, ese objeto. Estamos creando acá un objeto de tipo números naturales. Aquí ya automáticamente n, esta variable n que hemos declarado, se va a crear con el valor inicial de 0. Y para modificarlo tenemos que usar el set. Vamos a hacer que al presionar el botón set, todo lo que hay acá en edit 1 se guarde directamente. Para declarar alguna variable que vamos a usar, vamos a declarar acá, por ejemplo, var. Es solamente para no hacerlo directo, lo voy a colocar acá var número de tipo entero, solamente para que me guarde. Vamos a guardar todo lo que hay en edit 1. Vamos a obtener lo que hay ahí. Pero este edit de acá me va a botar un tipo de dato string. Entonces lo que tengo que hacer es convertir ese tipo de string a entero. Entonces usamos esta función que ya viene en Delphi. Entonces colocamos str_to_in y entre paréntesis colocamos lo que queremos convertir a número entero. Entonces aquí en número se va a guardar el valor que esté en edit 1. ¿Y qué hago yo ahora? Llamo al método setNúmero de n. Entonces presiono n punto y llamo ya al método. Si se fijan, ahí le aparecen todos los métodos públicos que tiene setNúmero, que tiene la clase número. Entonces acá elegimos setNúmero y colocamos el valor que le estamos enviando, que es número. Lo podríamos hacer directo, copiar solamente esto y colocarlo directamente acá en número, pero para más comodidad lo vamos a poner así, con una variable aparte. Entonces con esto ya viene y se guarda el valor, cambia el valor de n. En vez de ser 0, va a ser ahora el número que nosotros le coloquemos. Y get, ¿qué hace? Me obtiene un valor. Entonces lo que voy a hacer, lo mismo, voy a crear una variable llamada número de tipo entero. Y en esa variable número, yo voy a guardar lo que me devuelva la función getNúmero. Entonces, aquí en número voy a tener cuál es el valor de número. Y lo voy a mostrar en el edit 2. Entonces se lo voy a asignar, pero en este caso el valor que yo tengo es entero y hay que convertirlo a string. Entonces usamos la otra función que tiene Delphi, que es int_str, que convierte un entero a string y le vamos a mandar el valor del número. Y con esto directamente ya podemos hacer, entonces, nuestro get y nuestro set que tenemos creado. Entonces vamos a hacer correr esto. Si no hay ningún tipo de error, va a correr sin ningún problema. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer primero? Por ejemplo, si yo coloco un valor acá, 12, y le doy set,
me va a dar el error. ¿Por qué? Porque todavía no he creado el objeto. Una vez creado el objeto, ya puedo hacer uso de manera normal de cualquier atributo, de cualquier función que tenga la clase número natural. Entonces, creamos, una vez creado, recién puedo hacer uso del método set. Antes del set, vamos a mostrar primeramente cómo que el valor que tiene ahorita por defecto es 0. ¿Se fijan ahí? El valor es 0. Se ha creado y se ha creado con un valor de 0. Entonces, lo que ahorita voy a hacer es cambiarle el valor a 12. Le cambio a 12 y ahora lo obtengo y ahora nuestro nuevo valor es 12. Si quiero, le puedo cambiar otro número y obtengo nuevamente. Entonces, lo que hemos hecho hasta el momento solamente es crear el objeto, asignarle un valor y mostrar ese valor que le hemos asignado. Eso prácticamente es lo básico que tienen todas las clases. Serían los getter y los setter. Eso es lo básico. Ahora recién es que con esos métodos ya vamos a comenzar a hacer las siguientes funciones. Por ejemplo, queremos saber cuántos dígitos tiene un número que nosotros insertemos. Entonces, esto, si le preguntan, quiero obtener la cantidad de números, la cantidad de dígitos de un número, entonces uno ya piensa ahí y dice, ah, bueno, entonces, como quiero obtener algo, entonces esto es una función. A menos que me diga, quiero modificar algo o quiero cambiar, ahí ya sería un procedimiento. Entonces, lo declaramos como una función y le ponemos un nombre, ya, cualquier nombre. Yo le he puesto qué cantidad de dígitos, ustedes le pueden poner longitud, cantidad de dígitos o lo que ustedes desean. Y acá me va a devolver un entero, ya vean ustedes qué valor le pueden colocar. Entonces, nos vamos a ese método. ¿Y qué va a hacer esto? Lo que va a hacer es que me va a devolver la cantidad de dígitos que tiene ese número. Por ejemplo, hace un momento coloqué 1, 2, 3, 4, 5. Su longitud sería 5. ¿No es cierto? Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Lo que me tiene que hacer es devolver 5. Si yo coloco un 2, me tiene que devolver 2. Si coloco 1, me tiene que devolver la cantidad 1. Entonces, lo que tenemos que hacer es devolver este valor de acá. Y para recorrer, lo más fácil que se hace es descomponer el número. Entonces, vamos a ir entonces a cantidad de dígitos. Primeramente necesitamos, para empezar esto, necesitamos variables que vamos a utilizar. Por ejemplo, vamos a usar una variable auxiliar, que es lo que vamos a ir descomponiendo para poder obtener la cantidad de dígitos, los dígitos. Y un contador que le vamos a llamar C. Vamos a ponerlo de tipo entero. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir destruyendo el número. Por ejemplo, yo le paso 1, 2, 3, 4, 5 y lo que voy a ir es recorriendo uno por uno y los voy a ir contando y voy a ir aumentando ese contador que tengo. Por ejemplo, aquí tengo 5, voy a hacer un ciclo en el cual el valor me va a quedar así, luego me va a quedar así, luego así, así, hasta el final que quede en 0. Y cada vez que yo le quite un valor o un dígito, voy a ir sumando. Y cuando ya llegue a 0, entonces me va a devolver cuál es la longitud. En este caso es 5. Entonces, para poder descomponer un número, tenemos lo que viene a ser, hay una función, una operación que utiliza Delphi, que es el diff, que me permite obtener eliminar, se podría decir, un valor. El último es una división. En la división ustedes tienen lo que viene a ser el residuo y el cociente. Entonces, al hacer la división, lo que vamos a obtener va a ser el cociente. Tenemos otra función que nos obtiene también el residuo. Entonces, vamos a ir descomponiendo el número. Tenemos nosotros esta variable que se llama número, pero a número no lo podemos tocar, porque si lo tocamos a número,
al momento que destruyamos el número para hacer el conteo, vamos a obtener como valor, lo vamos a dejar este número en 0. Así que, ¿qué es lo que se hace para manipular esto de acá? Para eso hemos creado la variable auxiliar, que a esa variable auxiliar le vamos a asignar el valor que tiene actualmente el número, y a esa variable auxiliar es la que la vamos a ir destruyendo. La vamos a ir quitando dígito por dígito para poder hacer el conteo. Nuestro contador C lo vamos a inicializar en 0. Y aquí vamos a ocupar uno de los ciclos repetitivos de Delphi, que es el while. Colocamos ahí while do begin, que aquí sería mientras, y entre paréntesis tiene que haber una condición. Y la condición que vamos a colocar, si se fijan acá, cuando hemos ido descomponiendo, nos tenemos que detener cuando el valor sea 0. Entonces, cuando mi variable auxiliar sea 0, yo tengo que parar ese ciclo que estamos haciendo. Entonces, vamos a colocar entonces acá, mientras la variable auxiliar sea mayor que 0, entonces yo voy a hacer algo dentro del ciclo. Y como les dije, esa variable auxiliar la tenemos que ir descomponiendo. Entonces, la variable auxiliar va a ser igual a la variable auxiliar dividido el div entre 10. Este div 10 va a agarrar y lo va a cortar el último dígito de ese número. Y tenemos que aumentar el contador que tenemos inicializado en 0, entonces lo tenemos que incrementar el contador. Podemos usar C igual a C más 1, o podemos usar otra función que es el inc, y colocamos la valor que queremos, la variable que queremos incrementar. Por comodidad lo vamos a dejar con el de ahí. Entonces, va a venir el ciclo. Este código de acá se va a ejecutar siempre y cuando esta variable auxiliar sea mayor que 0. Cuando ya no sea 0, se va a salir. Y una vez que se sale, tengo que retornar algo, porque aquí me está diciendo que tengo que retornar entero. ¿Y qué es lo que tengo que retornar? El contador. Con ese contador, yo agarro y lo devuelvo. Devuelvo el contador. Entonces, a ver, por ejemplo, aquí lo tengo el contador. Es el mismo código prácticamente que hemos hecho. Y lo vamos a devolver el contador. Supongamos que para eso lo que yo hacía antes, me creaba, por ejemplo, una tabla en mi cuaderno e iba haciéndole seguimiento al código que yo hice. Por ejemplo, aquí declaraba mi variable auxiliar y declaraba mi contador. Entonces, tenemos número. Supongamos que a número le hicimos un set de 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Entonces le vamos a hacer seguimiento al código. Y dice acá, entonces, en mi variable auxiliar, lo primero que hace es guardarse el número. Entonces, el valor del número se va a guardar acá. Y dice que mi contador empieza en 0. Entonces, ahí está en 0. Al número lo ignoramos por completo, solo nos quedamos con el auxiliar y el contador. Entonces dice, viene y pregunta, while, ¿el auxiliar es mayor que 0? Sí, como es mayor que 0, entonces entramos al bucle. Y aquí lo que hace auxiliar es igual al auxiliar div 10. El div 10 me corta el último número, entonces mi número va a quedar 1, 2, 3. Y después, ¿qué hago? Aumento el contador, dice. Aumento el contador. Contador es igual a contador más 1. Contador es 0, entonces sería 1. La siguiente vez vuelve a preguntar, ¿el auxiliar es mayor que 0? Sí. Entonces, otra vez entro al bucle. Y dice, el auxiliar, cortale el último número. Entonces le corto el 3. Y queda en 12. Al contador sumarle 1. Entonces el contador era 1, ahora es 2. Vuelve otra vez a preguntar arriba, ¿el auxiliar es mayor que 0? Sí. Entonces, hace lo que hay dentro del bucle. Al auxiliar, quítale de su valor actual
un dígito, entonces se queda en 1. El contador de estar en 2 suma 3 y vuelve arriba. Ahora pregunta, ¿el auxiliar es mayor que 0? Sí. Entonces, auxiliar div 10 y aquí ya queda en 0. El contador sumale a 1, 4. Y vuelve ahora arriba. Y pregunta, ¿el auxiliar es mayor que 0? No, porque el auxiliar es igual a 0. Entonces, como ya no hay nada que hacer, sale, acaba el ciclo y me devuelve el valor que tiene C, que es 4. En caso, supongamos que el auxiliar sea C, que este número sea 0, no va a ingresar al bucle. ¿Por qué? Porque auxiliar va a tener el valor de 0 y el contador se va a mantener en 0. Entonces no tiene ningún dígito y va a retornar 0. Ahora, tenemos que llamar a este valor. A esta función, disculpen, que tenemos acá, la tenemos que llamar en el formulario. Entonces nos vamos al formulario, vamos a seguir creando botoncitos y aquí le vamos a llamar a este botón, le vamos a llamar, correcto, cantidad dígitos. Entonces, al presionar este botón, yo voy a obtener la cantidad de dígitos que tiene el número que hayamos agregado acá. Entonces entramos ahí. Vamos a mostrarlo. Este edit lo vamos a usar para hacer todas nuestras muestras. Entonces ahí lo vamos a mostrar en el edit, la cantidad de dígitos. Entonces, el edit 2, el text va a ser igual a n punto cantidad de dígitos. Esta cantidad de dígitos me devuelve un entero, por lo cual entonces hay que convertir ese entero a string para que se pueda guardar en el text. Y lo hacemos correr. Entonces, lo mismo, primero creamos. Si vemos el get, tiene 0. Si le hacemos la cantidad de dígitos, va a salir 0 igual. Porque no tiene ningún valor. Entonces vamos a crearlo. Entonces ahora le vamos a asignar un valor. Set. Mostramos el número que tiene actualmente. Y si le damos la cantidad de dígitos, no tiene que salir 5. Tiene 5 dígitos el número que hemos asignado. Cantidad de dígitos, 5. Si le cambiamos el valor, que tiene 4, set, mostramos, cantidad de dígitos, 4. Y así con cualquier valor que le coloque. Y entonces esto lo que hace es prácticamente contarnos los dígitos que tiene el número que hayamos agregado a nuestro objeto que hemos creado de tipo clase. Bien. Otro método que vamos a crear, que es este de acá, dígito en la posición. Esta función de acá, lo que me va a hacer es que cuando yo quiera obtener algún valor del número, supongamos, lo vamos a borrar esto ya. Supongamos, yo tengo el número, este número de ahí. Y yo digo, quiero obtener el dígito que esté en la posición 3. En este caso, el dígito sería el número 4. Entonces yo debo retornar 4. Si yo digo quiero el dígito en la posición 5, entonces me retorna el 6. Y así en cada posición que ustedes le manden a un parámetro, vamos a devolver el dígito en esa posición. Aquí ya vamos a comenzar a utilizar las funciones que hemos creado más arriba, que nos van a servir para poder controlar hasta dónde tenemos que recorrer el número y para que no nos desbordemos al momento de ir consultando y consultando la longitud. ¿Sí? ¿Alguien quería hablar?
Bueno, entonces, vamos a crear la función. Yo le llamé getDígito en la posición. ¿Qué le mando? Le mando la posición y me va a devolver un valor. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es consultar si la posición que yo estoy mandando está dentro del rango de la cantidad de dígitos que tiene mi número. Supongamos, si mi número tiene 1, 2, 3, 4, 5 y yo quiero la posición 6, no me va a obtener nada, me va a obtener un mensaje de error. ¿Por qué? Porque mi número no tiene hasta la posición 6, solo tiene hasta el 5. Entonces ahí debería devolverme un mensaje de error diciendo que no está dentro del rango o a cualquier observación que ustedes le coloquen. Si nos coloca un valor dentro de nuestro rango, que sería entre 1 y 5, entonces sí me va a devolver un valor válido para que nosotros lo podamos visualizar en pantalla. Entonces, lo que vamos a hacer es eso. Primeramente, debemos condicionar eso, que mi cantidad, que la posición que yo estoy mandando, para empezar, tiene que ser mayor que 0 y tiene que ser menor o igual a la cantidad de dígitos que tiene el número. Y para eso ya tenemos una función que se llama cantidad de dígitos. Ya no tenemos que volver a hacer todo ese código, solamente llamamos directamente a la función y es lo que vamos a hacer acá. Entonces, claro, tenemos una variable, el auxiliar, que utilizamos siempre para descomponer el número, un contador y dígito, donde vamos a guardar el dígito que necesitamos para poder ser mostrado. Entonces, auxiliar va a empezar como siempre en número, nuestro contador en 0 para poder recorrer lo que viene a ser las posiciones que vamos a buscar, y vamos a entonces a condicionar primeramente lo que les decía hace un momento. Primeramente, la posición tiene que ser mayor que 0, o sea, no puede ser 0 la posición, y aquí dice and, la posición que yo estoy mandando tiene que ser menor o igual a la cantidad de dígitos que tiene mi número. Si eso cumple, entonces vamos a hacer algo aquí adentro. Caso contrario, vamos a mandar el mensaje de error en el que dice posición fuera de rango. Entonces, si yo mando 0, me va a mandar este mensaje. Si mando un número más de la cantidad de dígitos que tiene mi número, entonces también va a mandar el mensaje de error. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a recorrer el número que tenemos hasta que nos encontremos con la posición que necesitamos mostrar directamente. Se fijan, acá tenemos un contador que inicializa en 0, y aquí en la condición del while estoy haciendo, si se fijan, una operación matemática que dice la cantidad de dígitos que tiene mi número menos la posición. ¿Qué significa eso? Se lo voy a mostrar aquí en el Excel. Vamos a poner acá C. Por ejemplo, aquí vamos a cantidad menos posición. Se fijan acá, supongamos que yo quiero en la posición 3 el valor de la posición 3 y mi cantidad de dígitos es 5. 5 menos 3 sería igual a 2. ¿Qué quiere decir este 2? Que yo solamente voy a cortar a este número de acá solo dos dígitos para poder obtener mi posición. Ahora, si yo quiero en la posición 1, mi cantidad es 5, menos la posición que yo tengo, que yo quiero, entonces me da un valor de 4. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo tengo que cortar 4 veces a este número de acá, o sea, sacarle 4 dígitos, 1, 2, 3, 4, hasta que me quede la posición que yo voy a obtener, la que yo necesito.
Prácticamente eso es lo que hace esa condición que dice ahí, cantidad de dígitos menos posición. Me dice la cantidad de dígitos que le voy a cortar para llegar al número que yo quiero obtener. Entonces, nuestro contador empieza en 0 y hacemos, como ya cumplió la condición, entonces que es mayor a 0 y menor que la cantidad de dígitos, entonces viene y pregunta, mi contador que es 0, por ejemplo, es menor o igual que la cantidad de dígitos menos la posición. Si es así, entonces va a ser todo lo que está dentro del ciclo. ¿Y qué es lo que hace acá? Como dijimos en un momento, cortar el número. Vamos a ir cortándolo al número. Entonces, vamos a obtener el último dígito. Esta función mod lo que me hace es todo lo contrario a lo que hacía el div. El div, un momento, por ejemplo, el div, vamos a poner acá div y mod. En el div voy a obtener en el mod voy a obtener el residuo y en el otro voy a obtener el cociente del valor. Por ejemplo, si tenemos aquí nuestro valor número y yo le hago un div entre div 10, vamos a dividir entre 10, lo mismo el mod 10, lo que va a hacer el div 10 es que a este número yo le voy a cortar el último y va a quedar entonces 1, 2, 3, 4. ¿Y qué hace el mod? El mod te obtiene el número que cortaste, en este caso el 5. La siguiente vez que yo haga div 10, me va a guardar 1, 2, 3. Y acá me va a obtener el 4. Y así, los números que vayan desapareciendo en uno, se van a ir guardando en el otro. Y así hasta que llega al mod 0. Y entonces, así ya, con eso ya van a, si se fijan, aquí lo están descomponiendo al número, pero aquí lo están obteniendo al dígito que están eliminando. Y eso es lo que estamos haciendo acá. Por ejemplo, aquí obtengo el último dígito del valor que tenemos y acá abajito en el out le estoy cortando ese último número. En dígito estoy salvando el último dígito y el out lo estoy cortando el último. Entonces ahí incremento el contador y así va a ir incrementando hasta que esta condición se cumpla, en que la cantidad de dígitos menos la posición sea igual a la que necesitamos. Y una vez que acabe eso, voy a retornar el dígito que me ha quedado acá. Ahora, vamos a hacerle la prueba. Entonces, ¿qué variables tenemos acá? Tenemos la posición. Tenemos el auxiliar. Posición, tenemos dígito. Y tenemos el contador. Este campo se lo vamos a dejar también. Entonces, vamos a colocar un número. Pongamos este número de acá. Entonces, lo primero que hace acá es colocar el valor que tenemos en número en el auxiliar. Entonces, en auxiliar va a estar este número de acá. Ahora, yo le voy a mandar, quiero obtener el dígito en la posición 3. Bien, el contador va a empezar en 0. Dígito no tiene ningún valor todavía. Entonces, ahora vamos a hacer esta condición que dice get cantidad menos posición. La vamos a colocar acá al ladito para que sepamos cuándo es que nos tenemos que detener. Quiere decir que en ese momento ya encontramos la posición que necesitamos. Entonces, mi cantidad de dígitos acá es 1, 2, 3, 4, 5, 6 dígitos. Menos 3. Entonces, la posición es, la cantidad es 3. Entonces, cuando estos dos se encuentren prácticamente, se va a detener el conteo. Y vamos a obtener el dígito en la posición. Entonces, ahora pregunto, ¿la posición es mayor que 0? ¿Esta posición es mayor que 0? Sí. ¿Y mi posición está dentro de la cantidad de dígitos? ¿Está dentro del rango? Sí, porque tengo 6 dígitos y mi posición es 3. Entonces, ingresa a lo que viene a ser el ciclo.
Ahora pregunta en el ciclo, ¿el contador es menor o igual que esto de acá? Sí, porque es 0 y aquí es 3. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, en dígito se va a guardar el mod del valor auxiliar. ¿Y qué era el mod? El último número. Entonces, en dígito se va a guardar el 8. Ahora pasa a auxiliar. Auxiliar lo vamos a cortar y le vamos a sacar el 8. Entonces, quedaría 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, y ahora incrementamos el contador. El contador incrementa en 1. Vuelve arriba y pregunto otra vez, ¿el contador es menor o igual que la cantidad? Sí. Entonces, pasa otra vez adentro del ciclo y coloca dígito. Vamos a saber en dígito el último número, el último dígito que tiene auxiliar. Entonces, el último dígito sería el 7. Al auxiliar lo volvemos a cortar y quedaría 3, 4, 5, 6. Incrementamos nuevamente el contador en 2. Nuevamente pregunta, ¿el contador es menor o igual que la cantidad menos la posición? Sí. Entonces vuelve a ingresar y obtiene otra vez en el dígito, se guarda el otro valor, que es el último, que es el 6. Y ese 6 se lo quita nuevamente al auxiliar y lo actualiza. Incrementa el contador en 3. Pregunta, ¿el contador es menor o igual que la cantidad? Sí. 3 es igual. Entonces continúa entrando al ciclo. Nuevamente el dígito obtiene el último dígito, que es el 5. Le quitamos el 5 nuevamente al auxiliar, 3, 4. Incrementamos el contador en 4. Y ya cuando vuelve arriba a preguntar nuevamente, ¿el contador es menor o igual que la cantidad de dígitos menos la posición, que es acá 3, 4 es Ya menor o no igual es. que 3? No. Entonces vamos a retornar lo que estaba en dígito, que es este valor de 5. Y si se fijan, es el dígito en la posición 3 que estábamos pidiendo. Y así con cualquier posición que ustedes le manden, siempre y cuando esté dentro del rango que nosotros le enviemos. Supongamos que le mandamos la posición 6. Vamos a borrar esto acá. 6. Entonces, aquí nuevamente hacemos la verificación. El contador es menor o igual a la cantidad menos la posición. Entonces, mi cantidad de dígitos son 6. Tiene 6 dígitos este número de acá. Menos la posición, que es 6, me da valor 0. Y como estos son iguales, ingresa al ciclo. Entonces lo que hace es, en dígito se guarda el último dígito, que es 8, y al auxiliar lo corta y al contador incrementa en 1. Ahora, cuando vuelve otra vez arriba, ya le pregunta, ¿el contador es menor que esto? No, entonces acaba y retorna el 8, que es el valor que está en la posición número 6. Y así con cualquier dígito cualquier posición que le envíen. Entonces, esto ahora lo vamos a pedir, lo vamos a llamar en el formulario. Vamos a crear otro botoncito. Si se fijan, estamos colocando varios botones y eso ya es un poco molesto. Ya eso después lo vamos a hacer con un menú en el cual ya ahí coloquemos cada función. Entonces acá vamos a ponerle dígito en pos. Entonces, al momento de presionar este botón, voy a colocar la posición que quiero. Vamos a crear un edit, le vamos a poner acá para usarlo. Entonces, vamos con un edit y lo vamos a mostrar con un mensaje, lo vamos a mostrar con un mensaje que nos aparezca en la pantalla. Show message. Aquí. Ya. Entonces, lo que tenga en edit 3 lo voy a llamar primeramente. Aquí vamos a crear una variable.
Vamos a ponerle posición, tipo entero. Y lo que va a hacer posición es, vamos a guardar lo que tiene edit 3. Entonces, en posición, vamos a guardar lo que hay en edit 3.text. Pero este es un texto, entonces tenemos que convertir el texto a entero. La función es iterToInt. Entonces lo colocamos en paréntesis todo esto. Entonces, con ese valor nos va a devolver un dígito. Vamos a crear una variable más que se llame dígito. Y vamos a colocar entonces acá. Dígito. Dígito va a obtener el valor de n punto get dígito en la posición. Entonces mandamos la variable posición. Con eso ya tenemos el valor. Aquí obtenemos el dígito y acá lo vamos a montar en un mensaje. Show message. Vamos a poner acá. Vamos a concatenar. Vamos a poner posición. Solo para que se vea más o menos. Vamos a poner posición. Solo para que se vea. El dígito en la posición. Entonces, obtenemos la posición que le vamos a colocar en el formulario. Llamamos al método que nos obtiene el número y mostramos en un mensaje el mensaje de el dígito de la posición tanto es tanto. Entonces con eso directamente ya mostramos. A ver, vamos a ver si no hay ningún error. Bien. Entonces lo primero que tenemos que hacer es crear el número. Entonces vamos a crearlo. Vamos al set. Lo mostramos el número. Entonces cantidad de dígitos tiene 7. Lo mostramos. Entonces vamos a decirle entonces que queremos en la posición 9, la vamos a hacer, que dice error, posición fuera de rango, porque eso tiene 1, 2, 3, 4, 5, 7 dígitos. Entonces, como le hemos colocado 9, nos sale posición fuera de rango. Entonces, ahí está cumpliendo. Si le colocamos posición 0, lo mismo, fuera de rango. Si le colocamos la posición 1, nos debería mostrar el número 2. Entonces, dígito en la posición, ahí dice, el dígito en la posición 1 es 2. Si colocamos en la posición 7, dígito en la posición 7 es igual a 8. Dígito en la posición 6 es igual a 7. ¿Ya? Entonces, estos métodos que hemos hecho prácticamente, con esto se van a ir, le va a solucionar prácticamente casi todos los ejercicios que van a hacer para números. Nos faltaría uno más que vamos a implementar la próxima, que va a ser insertar un dígito en la posición. ¿Qué quiere decir? Supongamos que tenemos el número 1, 2, 3, 4, 5. Yo quiero en la posición 3 colocar el valor 7. Entonces el número ya quedaría 1, 2, 7, 3, 4, 5. Y esto es lo que haríamos prácticamente la próxima clase, insertar ese 7 en esa posición. Y ya con ese método, ya todos los ejercicios que se les ocurran lo pueden hacer con todos esos métodos. Si quieren reemplazar algún valor, llaman algunos métodos y pueden construir de nuevo el mismo número y lo pueden ir armando directamente solo con estos métodos de acá. Prácticamente cantidad de dígitos lo van a usar siempre. Dígito en la posición lo van a usar también para comparar. Por ejemplo, le mando yo un número y le digo, comparame estos dos números, quiero saber si son iguales. Entonces, ¿cómo vas a hacer? Entonces vas a comparar dígito por dígito, vas a ir comparando uno por uno para ver si son iguales.
¿Ya? ¿Tienen alguna duda? Para que la despejemos ahorita. Una consulta, por lo que Sí. vi, estás usando excepciones. Yo lo pasé en Python, pero quisiera saber cómo es el código para que tomes en cuenta las excepciones. Mira, en Python no te sabría decir cómo es prácticamente, no programo en Python. Sí, pero en Yo, Delphi, el código, sí, si es que lo puedes mostrar. en Delphi, Sí, esta es la sección. la excepción ahí trabaja como un objeto, ¿no? Sí, sí, vos le mandás lo que prácticamente querés que diga cuando usas el create, le colocas vos el mensaje que querés que te muestre. Hay otras secciones también que ya te muestran directamente si es algún valor, pero son casi no las ocupo esas. Pero en este caso, como le coloca acá, el create, ya vos colocas el string que querés que muestre. Hay otras secciones un poquito más, ¿cómo se puede decir? Que vos no tenés que colocar nada, solamente llamás a la sección y ya te muestra qué tipo de errores. En este caso, nosotros estamos definiendo qué se va a mostrar en la sección al hacer el create. ¿Algo más? Disculpe, yo tengo una duda. ¿Sí? En la función de dígito en la posición, ¿por qué usó el contador igual a cero? O sea, ¿no sería mejor ponerle que el contador sea igual a uno, ya que el primer dígito va a ser uno, digamos? O el primer dígito, digamos, que vamos a contar va a ser Sí. un dígito, digamos. Sí, como te digo, es indiferente, depende de cómo lo coloque. Por ejemplo, acá si le colocamos igual a 1 en el contador, aquí la condición debería cambiar. Le quitas el menor igual y ya haces lo mismo. Funciona. La programación, todos los métodos se pueden hacer de distintas formas. No tienen una sola forma, una que digas solo se hace así y así debe ser. Podés hacer código extremadamente largo o lo podés hacer códigos en 2 líneas. Lo he hecho así de cero como para que puedan ir viendo que va a ir incrementando de uno en uno. He tenido compañeros que se pierden al colocarle valores directamente ya definidos como 1, 2 o 3. Así que para que sea un poquito más entendible, siempre, la mayoría de las veces le coloqué el 0. Pero podríamos hacerlo así directamente, o también podemos hacer funciones matemáticas que nos pueden ahorrar, por ejemplo, 3 líneas de código y solamente lo mostramos en una. Por ejemplo, la cantidad de dígitos, en vez de hacer todo esto de acá, lo podemos hacer en una sola línea de código, en la cual usas potencia, raíces y te sale un número, te da la Es cantidad de con dígitos. logaritmo, creo. Sí, exactamente. Como digo, hay distintas formas de hacerlo, no es solamente una. Esto solamente yo lo estoy mostrando, es una guía para que ustedes se puedan ir viendo y ya si lo pueden mejorar, excelente, no hay ningún problema. Es probando. Están todavía en la época de probar, que se quieren, se pueden equivocar, ya más adelante ya prohibido equivocarse, un error ya se aplazan. ¿Algo más? Acerca de la tarea que nos dio Peinado, de un control remoto, definir método o comportamiento y atributos. Nos dijo que no lo hagamos en código, nos dijo que lo hagamos en Word, así un poco criollo. Ya. Como, ¿qué idea puedes darnos un consejo de cómo se hace? Que la verdad, primera vez que me piden algo que no sea código en programación. Ya, prácticamente lo que el ingeniero les está pidiendo es que ustedes definan esto. Eso es lo que le está pidiendo. Quiere que ustedes definan qué atributos va a tener el control y qué métodos puede usar el control. Por ejemplo,
Entre los atributos podrías colocarle, no sé, marca, modelo, alto, largo, depende qué control querés que sea. Y en tu método podés colocar el método encender, apagar, subir volumen, bajar volumen, cambiar canal. Prácticamente eso es lo que tendrían que definir ahí. Solamente eso, acá tienen que definir la clase, como estábamos definiendo hace un momento, es como, por ejemplo, la clase de silla. La clase de silla puede tener un alto, un largo, la cantidad de patas, material, si va a ser madera o si va a ser metálica o cualquier otro material. Eso es lo que prácticamente tienen que hacer con el control remoto. Definir qué, qué atributo tiene ese control y qué método ustedes pueden implementar para ese control. Quiere que ustedes algo de la vida real lo plasmen directamente como lo harían de manera virtual. Básicamente es eso. ¿Alguna otra consulta? Bueno, entonces, en vista que no hay, ¿cuándo nos reunimos de nuevo? ¿Qué día puedo? Usted dice. A ver, yo les diría mañana o el sábado. El viernes no puedo, voy a ir a jugar pelota. Sábado sería, si estamos todos libres. Ya, entonces, sábado en la noche. ¿Parece bien? Sí. Ya, entonces el sábado ya les voy a tener otro ejercicio. Si quieren, vayan, si pueden, váyanlo haciendo. Y si quieren, los revisamos de algunos que lo logren hacer. A ver si le podemos modificar algo. Primero tenemos que hacer insertar dígito en la posición. Yo le comento que con Contreras hacíamos, ponemos dos labels y al lado un botón y al lado un tercer label, les digo un tercer label, ¿no? Y lo que hacíamos, digamos, ingrese aquí un número, el valor 1 y en el otro valor 2, apretábamos el botón y mostrábamos también el botón 3. Eso también hacíamos. Disculpa, no te escuché bien, te escuché un poco saturado tu audio. ¿Les digo, no? Sí, por favor, sí, alejate un poquitín, sí, el micrófono porque se te escucha bien saturado. Lo que hacíamos con Contreras era de que hacíamos 3 labels, 2 era para ingresar dos valores y uno era para el resultado, y obviamente un botón era para mostrar el resultado en el label 3, ¿no? Claro. Básicamente eso es lo que hacíamos. Y después lo que hace es, creo que ingresa uno y es para todos, ¿no? Un valor y es para todos, que por ejemplo buscar el número primo, el número de tanto, así, ¿no? Sí, exactamente. Pero ya eso ya no debería existir todo eso. Por ejemplo, le voy a mostrar esto, mira, lo que yo estaba haciendo ahora en la mañana. A ver, lo que es Por ejemplo, aquí tenía los métodos, lo mismo con botones, pero esto de acá es algo molestoso porque no vas a estar cada vez creando un botón y un set, todo eso. Prácticamente esto de acá deberías crearlo. Al momento que vos le das clic a algo, automáticamente en la pantalla debería aparecerte los mensajes. Y eso es lo que vamos a hacer después. Que en vez de crear todo esto de acá, todo esto, vamos a hacerlo en un menú. Por ejemplo, acá ya tengo el método crear. Creo, set número y ya me lo pide por pantalla el número. Entonces, aquí ya yo coloco el número, 45. No hemos creado. No hemos creado. Aquí lo hemos creado. Set número 45.
Y lo mismo, el get número ya lo mostramos en pantalla. Ya no ocupamos prácticamente los botones ni nada de eso. Directamente con una sola cosa. Cantidad de dígitos, lo mismo. Dígito en posición, lo mismo, así. Todo deberíamos hacerlo ya prácticamente acá, con esto de acá. En caso de ser necesario, colocaríamos alguna caja de texto o algún botón, pero lo que mayormente trataría de hacer es ya ocupar un menú en el cual puedas tener todo tu listado de operaciones. Y así nos evitamos de todos estos botoncitos que tenemos allá, que se nos van a ir acumulando y nos van a ocupar espacio en el formulario. Una pregunta, ¿va a subir su código a algún repositorio? No lo había pensado, pero se los puedo pasar si quieren.